Muy buenas a todos los que han seguido el canal Viviendo por Principios en esta última generación. Eh, Les mando un saludo a todos y hoy vamos a tener un tema que va a estar dividido en dos partes porque la información es muy amplia. Y hoy vamos a estar hablando sobre las dietas dadas por Dios a través de la historia desde que el hombre fue creado con sus manos. Entonces vamos a estar hablando de todas las dietas que Dios ha dado a su pueblo a través de las generaciones y cuál es la dieta que debe de predominar en el pueblo de Dios antes que Cristo venga por segunda vez. Las leyes físicas. En el video anterior hablábamos de las leyes morales y las leyes físicas y establecimos que ambas fueron dadas por Dios y que si nosotros desobedecemos cualquiera de estas dos leyes es, es pecado. Entonces hoy vamos a hablar o vamos a mencionar cuáles son las leyes físicas que Dios nos ha dejado, pero nos vamos a concentrar en hablar sobre la temperancia y la dieta. Y más adelante en videos posteriores vamos a hablar de cada una de ellas. Dice en el Ministerio de Curación, página 89.1, dice, el aire puro, el sol, la abstinencia, que acá se puede traducir como temperancia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, aquí se puede traducir como dieta. El agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos deberían conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Entonces, acá está establecido cuáles son los remedios de salud que Dios nos ha dado a través de las leyes físicas. Es nuestra responsabilidad aprender de ellos para aplicarlo a nosotros mismos y también a aquellos enfermos a quienes nosotros les servimos. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de la temperancia y la dieta. Ahora vamos a hablar de la creación del hombre y de la mujer. En Génesis 1:26 y 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, uno, fuimos creados a imagen de Dios y dos, fuimos creados para ejercer dominio sobre todas las cosas creadas por Dios en esta tierra. Es importante tener en cuenta estas dos características. Ahora, Ellen White dice, un régimen frugal. Frugal significa temperante. Es esencial para tener vigor mental y discernimiento espiritual y para poder comprender correctamente y practicar en forma de vida las sagradas verdades de la palabra de Dios. Mire que la temperancia o la abstinencia es esencial para tener vigor mental y tener un discernimiento espiritual. Y además estas dos cosas nos ayudan a comprender la palabra de Dios. Sabemos que en nuestro cerebro, ¿verdad? Que es nuestro primer cerebro, porque vamos a ver un segundo. En el primer cerebro, en el lóbulo frontal, el cerebro está dividido en cuatro, en varias partes. Tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Tiene un lóbulo frontal, tiene dos lóbulos temporales, tiene dos lóbulos parietales y un lóbulo occipital. Y Dios colocó
la naturaleza espiritual del hombre lo colocó en el lóbulo frontal. Es allí donde está nuestra razón, es allí donde discernimos lo que es bueno y es malo, es allí donde podemos tomar decisiones, es allí donde se concentra el discernimiento del hombre. Entonces, por eso es tan importante entender cuando Ellen White dice que un régimen temperante. Por eso es que es importante aprender cuál es ese régimen, cuál es esa dieta que nos va a traer todos estos beneficios, el de tener una mente vigorosa y tener la capacidad de discernir la palabra de Dios para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno y tener salud en abundancia, no solamente física, pero mental, espiritual y emocional. Dice, vamos a definir lo que es la temperancia según la historia de los patriarcas y profetas en la página 605. Ella dice, temperancia en la alimentación específicamente. Los principios de la templanza deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. El uso de alimentos estimulantes indigestos es a menudo igualmente perjudicial para la salud y en muchos casos siembra la semilla de la embriaguez. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar debidamente la influencia y a usar cuerdamente lo que es saludable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejerce sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. Esto es sumamente importante. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Nosotros debemos tener temperancia en el sentido de tener autocontrol, dominio propio, tener discernimiento para elegir lo que es perjudicial y lo que es saludable. Y sencillamente decir no a lo que no es saludable y decir sí a lo que es saludable y comerlo en moderación. Entonces, no se trata solamente de las cosas estimulantes como el alcohol, como la cafeína, como los tés con cafeínas, como el chocolate que tiene teobramina, como todas estas sustancias estimulantes que hacen que nuestro cerebro se confunda y no permite que nosotros tengamos una mente clara. Vamos a estar hablando de cada uno de esos neurotransmisores que hacen que estos alimentos hacen que se estimulen y formen una reacción bioquímica en nuestros cuerpos. Vamos a hablar a detalles de cada uno de ellos. Ahora es solo por mencionarlos, pero es importante entender que nuestra mente es quien tiene que controlar los deseos de nuestros corazones en cuanto a la dieta, en cuanto a los alimentos que consumimos. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo cerebro. ¿Sabía que teníamos un segundo cerebro? Sí, el estómago. El sistema digestivo como tal es nuestro segundo cerebro. Miren lo que dice. El tubo digestivo está recubierto por unos 500 millones de neuronas, además de otras células que segregan neurotransmisores que afectan a nivel mental. En el sistema nervioso entérico o segundo cerebro se encuentran los mismos neurotransmisores que en el cerebro craneal, incluso en mayores cantidades. En las mucosas del sistema digestivo se produce el 95% de la serotonina, que es un neurotransmisor, y del cual vamos a hablar de cada uno de ellos más, con más detalles más adelante en otros próximos videos.
y el 50% de la dopamina del organismo. Igualmente almacena el 70% de nuestro sistema inmune. Así que dentro de nuestro sistema digestivo, el sistema digestivo juega un papel sumamente importante en nuestro sistema inmune, o sea, el sistema de las defensas del cuerpo, el que lo defiende a usted de cualquier virus, de cualquier bacteria que produzcan enfermedad. Esto lo escribió el doctor Jane Brower. Según el doctor Michael Yerholm, por cada señal que el cerebro emite, el intestino, nuestro intestino emite 9 señales. O sea, por cada señal que el cerebro emite, el cerebro emite una sola señal y nuestro intestino emite 9 de ellas. Entonces, el cerebro y el intestino, la microbiota, ellas están sumamente conectadas y están conectadas y hablan a través de los neurotransmisores, de las hormonas, de las citoquinas, ¿verdad? A través de todos estos neurotransmisores que a través de ellos se comunica el cerebro con el estómago. Así que ellos tienen una íntima relación. Así que todo lo que nosotros comamos va a afectar al cerebro. Ahora, dieta para el hombre después de su creación, antes del pecado. ¿Sí? Esta es la dieta que Dios le dio al hombre cuando lo creó y lo puso en el jardín del Edén. Le dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vuelvo y hago el énfasis. Fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios le dio al hombre, le dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semillas, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en hay fruto y que da semillas os será para comer. Entonces, la primera dieta del hombre que Dios le dio fue plantas que dan semillas. Entonces, semillas, frutas y cereales. Eso fue lo que Dios le dio al hombre para comer. Ahora, ¿habían condiciones en esta dieta? Sí, habían condiciones. Condiciones a la primera ley sobre la dieta dada en el Edén. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Génesis 2, 15 y 17. Entonces, el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado para tener dominio sobre todo lo que Dios había creado. Pero le dijo, de todo lo que yo he creado y de la dieta que te di, puedes comer todo lo que quieras, excepto del árbol del bien y del mal. Entonces había una condición, de ese árbol no se podía comer. Ahora, desobediencia a la primera ley sobre la dieta dada en el Edén. ¿Desobedeció Dios, desobedeció Adán a Dios en cuanto a la condición que Dios le había colocado en el Edén? Sí. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso está en Génesis 3, 6 y 7. Entonces el hombre desobedeció, comió del fruto que no debía de comer
y ellos descubrieron que cayeron en pecado. ¿Por qué descubrieron que cayeron en pecado? Porque vieron su desnudez. Cuando nosotros caemos en pecado, entonces vemos nuestra degradación, nuestra desnudez y nuestra separación con Dios. Y eso lo experimentaron Adán y Eva. Ahora, Dios agrega otros alimentos a la dieta después del pecado. Y le dijo Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Por qué Dios introdujo estos nuevos alimentos? Estos nuevos alimentos son las hojas verdes, son las raíces por la causa del pecado. Ellos cayeron en pecado, en desobediencia, y Dios agregó estos nuevos alimentos porque Dios sabía que los iba a necesitar, porque el pecado iba a causar degradación, iba a causar estragos en la raza humana y sabía que el hombre los iba a necesitar. Ahora, la segunda dieta después del diluvio. Entonces, hablamos de la primera dieta. Y ahora vamos a hablar de la segunda dieta. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Entonces, en las legumbres vemos que fue la primera dieta antes del pecado. Las plantas verdes fueron agregadas después del pecado. Y después del diluvio se agregó las carnes. Ahora, ¿se agregaron todas las carnes? Vamos a ver. Dice Ellen White, Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir, ¿verdad? Génesis 1:29. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido. Y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Eso lo encontramos en el Consejo sobre el régimen alimenticio, página 445.1. No era el plan de Dios que el hombre consumiera carnes, pero debido a que el diluvio destruyó toda la vegetación que había, Dios dio permiso a Noé para consumir carnes limpias. Ahora, ¿había condiciones en esta dieta como había condiciones en la primera dieta? Sí. Las condiciones, vamos a leer Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros vemos esta pequeña, esta imagen, nosotros vamos a ver el corazón y el corazón está conectado a todo nuestro sistema de venas y arterias, que es nuestro sistema vascular o sistema circulatorio. La sangre, como veíamos en nuestro segundo video, eh, la sangre es la que lleva el oxígeno y la que lleva los nutrientes a nuestras células. Así que si usted tiene una sangre limpia, esa sangre allí lleva la vida,
porque el oxígeno y los nutrientes para la célula producen vida a la célula, por lo tanto mantienen un funcionamiento adecuado en cada órgano que forma el cuerpo. Ahora, si nuestra sangre es impura, entonces ese sistema circulatorio va a llevar esa sangre impura y va a causar enfermedades a nivel de los órganos del cuerpo. Entonces, por eso es que Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, la vida está en la sangre, ¿sí? Y la sangre es la que circula a través de todo nuestro cuerpo, a través de las arterias, a través de las venas, a través de los capilares. Entonces necesitamos entender que nuestra sangre debe ser una sangre limpia. Ahora, miren cuáles eran las condiciones que Dios dejó para que el hombre comiera carne cuando Dios le dio permiso de comer carne. Estableció condiciones y estas condiciones eran leyes físicas que el hombre debía obedecer para evitar las enfermedades, aunque la carne nunca fue el plan de Dios y Dios lo tuvo que dar por la necesidad del hombre. El Señor especificó cómo debían ser comidas. Entonces, solo animales limpios, esa era la primera condición. La segunda condición era solo comer dentro de los 2 días de ser sacrificado o muerto. O sea, solo 2 días. Y comerlo sin nada de sangre. Esas fueron las tres condiciones que Dios le colocó al hombre para poder consumir carnes. Ahora, animales limpios. Eso lo encontramos en Levítico 11. Obviamente aquí no está todo el capítulo de Levítico 11, los invito a leerlos para que puedan ampliarle el conocimiento, pero voy a darle varios textos donde habla sobre los animales de la tierra, los animales del agua, los animales del aire y los animales que se arrastran. Entonces dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, este comeréis. Entonces, los animales de la tierra tienen dos características y esos son los animales que se podían comer, que eran los de pezuña hendida y que rumía. Si uno rumía y no tenía pezuñas hendidas, no se podía comer. Y si tenía pezuñas hendidas, pero no rumía, ese tampoco se podía comer. Había que comer los animales con las dos características. Ahora sobre las aguas. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Dos características sobre los animales del agua. Tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Las dos tienen que estar juntas para poder ser el animal limpio. Las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, y ahí nombran otros animales de las aves. Entonces, solo para mencionar algunos. Todo insecto alado que anduviese sobre 4 patas tendréis en abominación, pero estos comeréis de todo insecto alado que ande sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. Entonces tenían que tener 4 patas, tenían que caminar en sus 4 patas y además tenían que saltar. Eso lo encontramos en el versículo 20 al 22. Las aves en el versículo 13, las aguas en el versículo 9 y la tierra en el versículo 11 del 1 al 3. Entonces Dios especificó precisamente cuáles se podían comer y cuáles no, cuáles eran limpios y cuáles eran inmundos, para que no hubiera ninguna duda ni ninguna confusión. Ahora,
Debía comerlo en 2 días después de muerto. Eso es importante. La carne tenía que ser comida 2 días, o sea, solo en 2 días. En Levítico 7 del 15 al 18 dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, primer día, segundo día. Y lo que quedara de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemada en el fuego. No se podía comer. Solo se podía comer entre los 2 primeros días. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Era pecado consumir carne después de los 2 días. Sigue diciendo. La tercera condición, no se podía comer la carne sin nada de sangre. Comer la carne sin nada de sangre. Esa era la segunda condición. La primera, animales limpios. La segunda tenía que ser comida en el segundo día. Y tercero, no podía tener nada de sangre. Dice en Génesis 9, 3 al 6. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nuevamente aquí aparece, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y no era el plan de Dios que el hombre consumiera carnes, ni que hubiese muerte en el Edén. Sin embargo, en estas tres condiciones, Dios declara que no debemos comer su sangre porque nosotros somos hechos a imagen de Dios y en la sangre está la vida. Por lo tanto, si comemos carne con sangre, Dios demandará esa vida de ese animal a nosotros o, si es de humano, del humano. Entonces están establecidas claramente las tres condiciones que el hombre tiene que tomar en cuenta en el caso de que quiera comer carnes, aunque no es el plan de Dios que el hombre coma carne. Dice en Levíticos 10 al 14, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguno sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Era tan grave el consumir la sangre de la carne que si alguien la consumía con carne, era cortado de su pueblo. Dios es el mismo ayer y hoy y será así para siempre. Por lo tanto, si nosotros comemos carne con su sangre, somos cortados de su pueblo porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, la sangre del cordero se derramaba en el altar del sacrificio porque esa sangre representaba la vida que Cristo nos da a nosotros. Él murió
y su sangre fue derramada para que usted y yo tengamos vida eterna. Es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario a través de su gracia lo que nos salva. Y por lo tanto el Señor dice, no la consuman, porque la sangre fue destinada solo para el sacrificio que representaba la sangre de Cristo que moría por ti y por mí, por la expiación de nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. Ese era el objetivo del derramamiento de sangre después que el pecado entró a este mundo, no para consumirla. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Aquellos que consumían animales, que cazaban, tenían que derramar toda la sangre, taparla y comer la carne de animales limpios. Porque la vida de toda carne es su sangre. La vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre, cualquiera que la comiera será cortado. Será cortado. Oh, qué lamentable es que cualquiera de nosotros seamos cortados del pueblo de Dios por el consumo de carne con sangre. Mira lo que dice Ellen White. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia, no practicaban la temperancia. Consumían carnes aunque Dios no les había dado permiso para comerlas. Estamos hablando de los antediluvianos. Ellos no tenían permiso para comer carne porque la dieta en su momento, en su contexto, era la dieta de Génesis 1:29 y la dieta de Génesis 3:18. ¿Sí? Frutas, semillas, hojas verdes, raíces, esa era su dieta. Sin embargo, ellos consumían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Se rebelaron contra la dieta de Dios. Comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable, se tornaron violentos y feroces, y tan corrompidos que Dios no pudo soportar durante más tiempo. Su copa estaba rebosante de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 446.2. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal. Ahí se les dio permiso al hombre de consumir carnes después del diluvio, en la segunda dieta, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, como también el de la de otros animales, de ciertas aves y de ciertos peces, declarados inmundos en Levítico 11. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente prohibidas. En Consejos sobre el régimen alimenticio, página 447.1. Entonces, aquí Ellen White confirma que ni la sangre ni la grasa de las carnes se podían comer. ¿Cuáles eran las condiciones para comer carne? Tenían que ser animales limpios, no se podía comer después del segundo día, no se podían comer con grasa ni con sangre. Esas eran las condiciones para comer carne. En aquel contexto, en aquella historia y en nuestro contexto y en nuestra historia se aplican las mismas condiciones.
Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Ezequiel y traigo dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, donde hombres entendían cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales impuros. Y le declararon directamente a Dios y le dijeron directamente a Dios, yo nunca he comido de esto, nunca lo he probado. Entonces aquí confirmamos que habían hombres fieles a esta dieta de Dios y que no se oponían a a la dieta de Dios. En Ezequiel 4 del 9 al 14 dice, y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. ¿Qué le está diciendo Dios que coma? Dios le está diciendo que coma la dieta que fue establecida en el Edén. Y ponlo en una vasija y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. Dios le estipuló los alimentos y la cantidad. De tiempo en tiempo la comerás. Además, los periodos en que debía comerlas. De todos estos principios vamos a hablar más adelante. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Dios quería que Ezequiel utilizara el excremento humano para cocinar estos alimentos. Y sabemos que el excremento humano es inmundo. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, porque se habían vuelto inmundos los hijos de Israel. Se habían vuelto idólatras, se habían vuelto desobedientes a los mandamientos morales o a las leyes morales y físicas de Dios. Entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ay Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar el estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Entonces Dios escucha la oración de Ezequiel cuando Ezequiel le expone que él nunca había comido animales impuros. Entonces el Señor, probando las intenciones del corazón de Ezequiel, lo probó. Ezequiel pasó la prueba porque no estaba en contra de la dieta de Dios y Dios le dio para que cocinara su pan con el estiércol de bueyes que eran animales limpios. Vamos a hablar del segundo ejemplo, que es Pedro. En Hechos 9 del 10 al 14 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntos eran bajados a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces Pedro no estaba en contra ni se oponía a la dieta que actualmente en su contexto estaba. Y las carnes como él las comía según las condiciones que Dios había dado. Y sabemos que este relato no habla de las comidas. Este relato, si usted lee el capítulo completo de Hechos 9, empezando por el capítulo 8 y finalizando con el 9, Dios no le está hablando a Pedro con respecto a las comidas. Dios le está hablando y hace este
paralelismo de las comidas con lo que Dios ha creado, que ha sido el hombre, porque en aquel entonces los israelitas y los gentiles no se unían, porque los israelitas consideraban a los gentiles como inmundos, ¿verdad? Y por lo tanto ellos no se relacionaban el uno con el otro. Entonces Dios baja este lienzo con todo esto creado y le dice a Pedro, Pedro, no llames inmundo lo que yo he creado, pero se estaba refiriendo al hombre, no se estaba refiriendo a los animales. Entonces aquí Pedro establece y le dice a Dios, yo no como animales inmundos. No era que Dios le estaba diciendo que, que comiera animales inmundos, le estaba haciendo entender a Pedro que el hombre, que los gentiles no eran inmundos como ellos creían. Entonces, esto fue una realidad para Pedro. Si ustedes leen más adelante, él va a la casa de Cornelio y le da el mensaje, le da el evangelio eterno de Jesucristo. Se lo da a Cornelio, que era un gentil. Y así nosotros podemos ver que Dios no estaba hablando de los animales, estaba hablando del hombre. Sin embargo, allí se ve que Pedro no estaba en contra de la dieta establecida por Dios en ese tiempo, en ese momento. Ahora, y creo que con esta última imagen vamos a terminar este primer video o esta primera parte. La carne después de 2 o 3 días. Miren, la carne antes. La carne después de 2 días se vuelve negra, se pudre. Entonces, ¿qué hacen las industrias de la carne? La tratan con monóxido de carbono. Entonces, antes del tratamiento con monóxido de carbono, la carne se ve negra, marrón, tiene bacterias, está podrida. Después de 2 días, la carne se vuelve de esta manera. Y la industria de la carne la trata con monóxido de carbono y entonces después se ve así roja. Por eso es que usted ve la carne en los supermercados roja de esta manera, porque ya esa carne ha sido tratada. Además que esa carne no ha sido desaguada de la sangre o la sangre no ha sido derramada y salida completamente de la carne. Por lo tanto, usted está comiendo una carne que está tratada, una carne que tiene sangre, una carne que tiene grasa y que estas condiciones están prohibidas por Dios. Entonces, cuando nosotros comemos carnes en esta condición, caemos en pecado porque el Señor no ha establecido que la comamos de esa manera. Ahora vamos a hablar de los impactos que tiene el monóxido de carbono en la salud. No solamente que usted se está comiendo la carne que ya es mala para el cuerpo, que ya ha sido tratada con un químico que es malo para el cuerpo, sino que usted está comiéndola en desobediencia a las condiciones que Dios estableció para comer carnes. Dice el uso de monóxido de carbono en carnes es un truco de la industria cárnica para dar una falsa apariencia de frescura y color rojo brillante, pero no hace que la carne sea más segura y pueda ocultar el deterioro. Según la carne, no mejorará ni empeorará su seguridad por la exposición al monóxido de carbono, pero la coloración artificial puede ser engañosa, llevando a los consumidores a creer que está fresca cuando puede estar en mal estado. Esto lo escribió Wilson Farm Meat, o sea, l- a ver, ¿cómo se los traduzco? Eso lo escribieron en la Mayo Clinic o la Clínica Mayo y se dice que es una hacienda de carnes que se llama Wilson. Ellos mismos lo declaran. La misma Clínica Mayo, que es una página de investigación para los profesionales de la salud, ahí hay muchos, ahí colocan muchos investigaciones científicas. Dice, el monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre ocupando el lugar del oxígeno.
reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. Imagínense, este producto hace que no pueda llegar oxígeno a sus células. Si usted carece de oxígeno, entonces usted carece de la vida. Y entonces es tan dañino este gas que no permite que el oxígeno de la sangre llegue a sus células. Entonces es importante entender que nunca fue el plan de Dios que el hombre consumiera carne, que dio condiciones para consumirlas, que la industria la hace ver como fresca cuando no es fresca y que tiene un químico muy dañino para el cuerpo, muy dañino para los pulmones, muy dañino para la sangre, porque la sangre, como anteriormente decíamos, es la que lleva todo el oxígeno y todos los nutrientes a nuestras células. Y si nuestra sangre está mal, está impura, vamos a adquirir enfermedades. Por eso que el plan de Dios nunca fue que el hombre consumiera carne y que la dieta original del Edén es la dieta apropiada para el hombre. Más adelante, en la segunda parte de este video, vamos a continuar hablando sobre este tema. Por ahora, que el Señor les bendiga.